Bienvenido a Nespris. ¿Conocías estas curiosidades? Si no conoces alguna, te invito a dejar en los comentarios qué te pareció. Gossamer era más extraño de lo que creías. 1. El monstruo rojo más famoso de Looney Tunes. Gossamer es recordado por su enorme cuerpo cubierto de pelo rojo y por ser uno de los personajes más extraños de los dibujos clásicos de Warner Bros. Aunque parece aterrador, en realidad casi nunca habla y muchas veces actúa como un personaje torpe e inocente. Su diseño fue creado para dar miedo, pero terminó convirtiéndose en algo divertido para el público infantil. La primera aparición importante de Gossamer ocurrió en un corto donde perseguía a Bugs Bunny dentro de un castillo espeluznante. Lo curioso es que originalmente no tenía nombre oficial cuando apareció por primera vez en pantalla. El nombre Gossamer significa algo ligero y delicado, lo cual resulta gracioso porque el personaje es gigantesco. Sus enormes tenis y sus largas uñas se volvieron una parte clásica de su apariencia. Muchos fans creen que Gossamer es un monstruo independiente, pero en realidad era la creación de un científico loco. A diferencia de otros villanos de Looney Tunes, él casi nunca planea trampas inteligentes. Normalmente solo sigue órdenes o intenta atrapar a Bugs Bunny sin demasiado éxito. Con el tiempo, el personaje dejó de verse aterrador y comenzó a aparecer en historias más cómicas y amigables. En versiones modernas incluso fue mostrado como un estudiante tímido y tranquilo. Eso ayudó a que nuevas generaciones conectaran más con el personaje. Hoy en día, Gossamer es considerado uno de los monstruos clásicos más reconocibles de toda la animación. Su apariencia extraña sigue siendo tan famosa que muchas personas lo recuerdan incluso sin saber su nombre. 2. El monstruo que casi no tenía cara. Una de las cosas más raras de Gossamer es que prácticamente no tiene rostro visible debajo de todo su cabello rojo. Sus ojos pequeños y su enorme boca apenas pueden verse entre el montón de pelo que cubre su cuerpo. Eso hacía que se viera muy diferente a cualquier otro personaje animado de su época. Los animadores querían que pareciera una criatura salvaje imposible de entender. Por eso su diseño fue creado con formas simples pero exageradas. Sus movimientos lentos y pesados ayudaban a aumentar la sensación de que era un monstruo enorme. Aún así, muchas escenas terminaban siendo graciosas por lo torpe que era. En varios cortos, Bugs Bunny logra engañarlo con cosas absurdas y simples disfraces. Eso convirtió a Gossamer en una mezcla perfecta entre terror y comedia caricaturesca. Muchos artistas consideran que su diseño es uno de los más creativos de Warner Bros. La idea de cubrir casi todo el cuerpo con pelo rojo hizo que fuera imposible confundirlo con otro personaje. Además, sus enormes zapatos azules resaltaban todavía más por el contraste de colores. Aunque parezca simple, animar tanto cabello moviéndose era complicado para los estudios antiguos. Por eso Gossamer no aparecía tan seguido como otros personajes más fáciles de dibujar. A pesar de eso, terminó convirtiéndose en un ícono visual inolvidable de los Looney Tunes. 3. Su relación secreta con Bugs Bunny. Aunque muchos personajes de Looney Tunes odian a Bugs Bunny, la relación de Gossamer con él era bastante diferente. En la mayoría de las veces, Gossamer no perseguía a Bugs por decisión propia. Generalmente obedecía órdenes de científicos locos o personajes extraños que lo controlaban. Eso hacía que Bugs Bunny realmente no lo viera como un enemigo malvado. De hecho, muchas escenas muestran que Bugs simplemente se burla de él por diversión. Gossamer casi siempre terminaba confundido más que derrotado. Eso ayudó a que el personaje pareciera menos agresivo que otros villanos clásicos. Con el paso del tiempo, los creadores notaron que el público le tenía cariño. Por esa razón comenzaron a mostrarlo de una manera más amable en nuevas series. En algunos episodios modernos incluso aparece conviviendo normalmente con Bugs Bunny. También fue presentado como un personaje sensible y algo tímido. Ese cambio sorprendió a muchos fans que recordaban al monstruo aterrador original. Sin embargo, funcionó muy bien porque le dio más personalidad al personaje. Ahora mucha gente considera que Gossamer es más adorable que espeluznante. Eso demuestra cómo un personaje monstruoso puede transformarse en alguien querido por varias generaciones. 4. El origen inspirado en películas de terror.
El diseño de Gossamer nació gracias a la enorme popularidad de las películas de monstruos en los años antiguos. Durante esa época, el cine estaba lleno de criaturas gigantes, científicos locos y castillos oscuros. Los creadores de Looney Tunes decidieron hacer una parodia de todo ese estilo de terror clásico. Por eso Gossamer apareció dentro de ambientes llenos de rayos, laboratorios y monstruos extraños. Su aspecto también fue pensado para parecer una mezcla exagerada de varias criaturas famosas del cine. Los animadores querían que el personaje diera miedo apenas apareciera en pantalla, pero al mismo tiempo debía ser tan exagerado que resultara divertido para el público. Ese equilibrio fue lo que hizo que destacara rápidamente entre otros personajes secundarios. Incluso hoy muchos fans sienten que parece salido de una película de terror antigua. Su enorme tamaño ayudaba a crear escenas visualmente muy impactantes para la época. Las persecuciones con Bugs Bunny también aprovechaban perfectamente los escenarios oscuros y misteriosos. Gracias a eso, varios cortos protagonizados por Gossamer se volvieron clásicos de Halloween. Muchos canales de televisión todavía los transmiten durante temporadas de terror animado. Eso demuestra que el personaje sigue funcionando décadas después de haber sido creado. Muy pocos monstruos caricaturescos lograron mantenerse tan reconocibles durante tanto tiempo. 5. El cambio inesperado que sorprendió a todos. Durante muchos años, Gossamer fue visto únicamente como un monstruo gigante que perseguía personajes. Sin embargo, las versiones modernas decidieron cambiar completamente su personalidad. En nuevas series apareció como un adolescente tranquilo, amable y hasta inteligente. Muchos fans quedaron sorprendidos al verlo actuar como un estudiante normal. También comenzó a tener amigos y comportamientos mucho más humanos. Ese cambio ayudó a que el personaje pudiera participar en historias más variadas y divertidas. Los creadores entendieron que el público ya no lo veía como una criatura aterradora. Por eso aprovecharon su apariencia para hacer situaciones cómicas y tiernas. Aún con esos cambios, conservaron el clásico cabello rojo y sus enormes tenis azules. Eso permitió que siguiera siendo fácilmente reconocible para los fans antiguos. En Internet, mucha gente empezó a compartir imágenes y memes del personaje moderno. Algunos incluso dicen que se convirtió en uno de los monstruos más adorables de Warner Bros. Pocos personajes secundarios lograron reinventarse de manera tan exitosa después de tantos años. Esa evolución hizo que Gossamer volviera a ganar popularidad entre nuevas generaciones. Hoy es recordado no solo como un monstruo clásico, sino también como uno de los personajes más curiosos de Looney Tunes. 6. El monstruo que apareció en videojuegos de pelea. Gossamer no solo apareció en caricaturas clásicas, también llegó a participar en videojuegos de acción y pelea junto a otros personajes famosos. Muchos fans se sorprendieron al verlo convertido en un luchador enorme y poderoso. Gracias a su tamaño gigante, normalmente era presentado como uno de los personajes más fuertes del juego. Sus ataques estaban inspirados en empujones, golpes pesados y movimientos torpes pero destructivos. Eso hacía que fuera divertido de usar para jugadores que preferían personajes resistentes. En varios juegos de Looney Tunes, Gossamer destacaba inmediatamente por su diseño rojo brillante. Los desarrolladores aprovecharon su aspecto monstruoso para hacerlo visualmente impresionante. Aunque no era el personaje principal, terminó llamando mucho la atención de los jugadores. Muchos niños descubrieron a Gossamer gracias a los videojuegos y no por las caricaturas antiguas. Eso ayudó a que el personaje siguiera siendo popular décadas después de su creación. Su apariencia también encajaba perfectamente con escenarios oscuros y estilos caricaturescos exagerados. Algunos videojuegos incluso aumentaron todavía más el tamaño de sus manos y zapatos. Eso volvió su diseño aún más llamativo y reconocible para nuevas generaciones. Pocos personajes secundarios de Looney Tunes lograron mantenerse presentes en tantos videojuegos diferentes. Hoy muchos fans recuerdan a Gossamer como uno de los monstruos más divertidos de jugar. 7. El personaje que casi no necesitaba palabras. Una de las características más curiosas de Gossamer es que podía funcionar perfectamente sin hablar demasiado. Mientras otros personajes hacían chistes rápidos y conversaciones largas, él casi siempre permanecía en silencio.
Eso obligaba a los animadores a expresarlo todo mediante movimientos exagerados y expresiones físicas. Sus pasos pesados y sus reacciones torpes se convirtieron en parte esencial de su humor. Muchos expertos consideran que eso demuestra la calidad de la animación clásica de Warner Bros. El público podía entender perfectamente lo que sentía Gossamer sin necesidad de diálogos. A veces parecía confundido, asustado o enojado solamente con pequeños movimientos de sus ojos. Ese estilo ayudó a que sus escenas fueran entendidas fácilmente en cualquier idioma del mundo. Por esa razón, el personaje logró hacerse popular incluso fuera de Estados Unidos. Los creadores sabían que su apariencia ya era suficientemente poderosa para llamar la atención. Su enorme cuerpo rojo hacía que destacara inmediatamente en cada escena donde aparecía. Además, el silencio aumentaba todavía más su aire misterioso y extraño. Muchos monstruos famosos del cine también usaban pocos diálogos para verse más intimidantes. Gossamer tomó esa idea y la transformó en algo divertido y caricaturesco. Eso lo convirtió en uno de los personajes más expresivos de Looney Tunes sin casi usar palabras. 8. Sus zapatos se volvieron legendarios. Aunque muchas personas recuerdan a Gossamer por su cabello rojo gigante, sus enormes tenis también se volvieron muy famosos. Los zapatos azules eran exageradamente grandes y resaltaban muchísimo en pantalla. Ese detalle ayudaba a que el personaje pareciera todavía más extraño y caricaturesco. Los animadores querían crear un contraste divertido entre un monstruo aterrador y unos tenis deportivos. El resultado terminó siendo tan llamativo que los fans comenzaron a recordarlos inmediatamente. Incluso algunas personas identifican a Gossamer solo viendo sus zapatos gigantes. Ese tipo de diseño visual era muy importante en las caricaturas clásicas. Los personajes necesitaban ser reconocibles rápidamente incluso en escenas rápidas o caóticas. Por eso los colores fuertes y las formas exageradas eran tan utilizados por Warner Bros. Los tenis azules de Gossamer también ayudaban a darle un toque más cómico que terrorífico. Muchos artistas modernos consideran que es uno de los mejores diseños secundarios de Looney Tunes. En productos oficiales y juguetes, los zapatos casi siempre son exagerados todavía más. Eso demuestra lo importantes que se volvieron dentro de la identidad del personaje. Pocos monstruos animados tienen accesorios tan recordados como los tenis gigantes de Gossamer. Hasta hoy siguen siendo uno de los detalles más icónicos de toda su apariencia. 9. El monstruo que terminó siendo adorable. Cuando Gossamer apareció por primera vez, los creadores querían que los espectadores sintieran miedo. Sin embargo, ocurrió algo completamente diferente con el paso de los años. Muchas personas comenzaron a verlo como un personaje tierno en lugar de aterrador. Su comportamiento torpe y sus reacciones inocentes hicieron que el público le tomara cariño. Eso fue especialmente evidente en las series modernas de Looney Tunes. Los escritores decidieron aprovechar esa popularidad para darle una personalidad más amigable. En varias historias recientes aparece actuando de forma tímida y tranquila. También suele mostrarse amable con otros personajes en vez de perseguirlos constantemente. Ese cambio ayudó a que más niños conectaran emocionalmente con él. Muchos fans comenzaron a crear dibujos y contenido en internet dedicado al personaje. Incluso algunas personas consideran que es uno de los monstruos más adorables de la animación clásica. Su enorme tamaño combinado con su actitud tranquila creó una combinación muy llamativa. Eso demuestra cómo un personaje puede cambiar muchísimo con el tiempo. Pocos monstruos caricaturescos lograron pasar de aterradores a adorables tan exitosamente. Gracias a eso, Gossamer sigue siendo popular incluso entre nuevas generaciones de fans. 10. El monstruo inspirado en el humor exagerado clásico. Gran parte del éxito de Gossamer se debe al estilo exagerado de las caricaturas clásicas de Warner Bros. Los creadores entendían que las formas absurdas hacían que los personajes fueran más memorables. Por eso diseñaron a Gossamer con brazos enormes, mucho cabello rojo y movimientos exagerados. Cada parte de su apariencia estaba pensada para destacar inmediatamente en pantalla. Las caricaturas antiguas dependían mucho de diseños simples pero muy reconocibles. Eso permitía que el público identificara a los personajes en segundos. En el caso de Gossamer,
El objetivo era crear un monstruo imposible de olvidar. Y claramente funcionó porque todavía sigue siendo famoso décadas después. Muchos animadores modernos estudian su diseño como ejemplo de identidad visual efectiva. Incluso sin conocer su historia, la mayoría de las personas entiende rápidamente qué tipo de personaje es. Su aspecto mezcla perfectamente humor, rareza y un pequeño toque de terror clásico. Además, el color rojo intenso ayudaba muchísimo a captar la atención del público. Ese tipo de combinaciones visuales eran comunes en la época dorada de la animación. Pero muy pocos personajes lograron aprovecharlas tan bien como Gossamer. Por eso sigue siendo considerado uno de los monstruos más icónicos de los Looney Tunes. 11. El monstruo que apareció en la escuela de los Looney Tunes. En algunas versiones modernas de Gossamer, el personaje dejó atrás los castillos y laboratorios para convertirse en estudiante. Ese cambio sorprendió muchísimo a los fans de las caricaturas clásicas. Los creadores querían darle una personalidad más cercana y divertida para nuevas generaciones. Por eso comenzó a aparecer conviviendo normalmente con otros personajes famosos. A diferencia de sus primeras apariciones, ya no era mostrado como una amenaza aterradora. Ahora destacaba más por ser tímido, amable y un poco inseguro. Muchos espectadores comenzaron a verlo como uno de los personajes más adorables de la serie. El contraste entre su enorme tamaño y su actitud tranquila llamó mucho la atención. También ayudó a crear escenas cómicas completamente diferentes a las originales. Los escritores aprovecharon eso para darle diálogos más humanos y expresivos. Antes casi no hablaba, pero en estas versiones mostró mucha más personalidad. Eso permitió que el público conociera mejor cómo pensaba el personaje. Muchos fans jóvenes descubrieron a Gossamer gracias a estas series modernas. El cambio fue tan exitoso que el personaje volvió a ganar popularidad rápidamente. Hoy mucha gente recuerda tanto al monstruo clásico como al estudiante tranquilo de Looney Tunes. 12. El personaje inspirado en monstruos peludos clásicos. El diseño de Gossamer tiene mucha inspiración de las criaturas peludas populares en el cine antiguo. Durante varias décadas, las películas de terror mostraban monstruos enormes cubiertos completamente de pelo. Warner Bros. Decidió tomar esa idea y transformarla en algo más caricaturesco y exagerado. Por eso Gossamer terminó teniendo un cuerpo rojo gigante lleno de cabello desordenado. La intención era que pareciera salvaje y extraño desde el primer segundo. Sin embargo, el resultado también terminó siendo muy divertido para el público. El color rojo intenso ayudó muchísimo a diferenciarlo de otros monstruos clásicos. Además, el exceso de pelo hacía que pareciera todavía más grande de lo normal. Muchos artistas consideran que su apariencia es una de las más creativas de Looney Tunes. El diseño fue tan exitoso que casi no necesitó cambios importantes con el paso de los años. Incluso en versiones modernas sigue manteniendo la misma esencia visual. Eso demuestra lo efectivo que fue el trabajo original de los animadores. Muy pocos personajes secundarios logran conservar un diseño tan reconocible durante décadas. La mayoría de las personas puede identificar a Gossamer inmediatamente con solo ver su silueta. Ese impacto visual es una de las razones principales por las que sigue siendo tan famoso. 13. El monstruo que casi nunca ganaba. Aunque Gossamer era enorme y parecía muy poderoso, casi siempre terminaba perdiendo. Eso ocurría porque los cortos clásicos de Looney Tunes estaban basados en humor y caos. Normalmente Bugs Bunny encontraba formas absurdas y rápidas de engañarlo. A veces bastaba un disfraz simple o una broma para confundir completamente al monstruo. Esa dinámica hizo que las persecuciones fueran todavía más entretenidas para el público. Los espectadores sabían que Gossamer parecía peligroso, pero también increíblemente torpe. Eso creó una combinación perfecta entre comedia y apariencia aterradora. Muchos fans terminaron apoyándolo porque parecía más confundido que malvado. En varias ocasiones simplemente obedecía órdenes sin entender realmente lo que pasaba. Eso hacía que sus derrotas fueran más graciosas que humillantes. Además, su enorme tamaño permitía crear caídas y accidentes exagerados muy divertidos. Los animadores aprovechaban eso para hacer escenas visualmente impactantes. Con el tiempo,
Esa torpeza terminó convirtiéndose en una parte importante de su personalidad. Hoy en día muchos recuerdan a Gossamer más por sus momentos cómicos que por dar miedo. Esa mezcla ayudó a convertirlo en uno de los monstruos más queridos de Warner Bros. 14. El monstruo que se volvió famoso en Internet. Décadas después de su creación, Gossamer volvió a hacerse popular gracias a Internet y las redes sociales. Muchos usuarios comenzaron a compartir imágenes, memes y clips de sus apariciones clásicas. Su apariencia exagerada ayudó muchísimo a captar la atención del público moderno. Además, muchas personas encontraron divertida la diferencia entre su aspecto feroz y su actitud inocente. Eso hizo que comenzara a aparecer en publicaciones virales y videos cortos. Algunos fans incluso lo consideran uno de los personajes más subestimados de Looney Tunes. Las nuevas generaciones empezaron a descubrirlo gracias a contenido compartido en línea. Eso permitió que el personaje siguiera vigente muchos años después de su debut original. Su diseño simple también facilitó la creación de dibujos y animaciones hechas por fans. En Internet existen miles de imágenes inspiradas en su famoso cabello rojo. Algunos artistas lo reinterpretan con estilos modernos pero conservando sus rasgos clásicos. Ese tipo de popularidad digital ayudó a mantener vivo el personaje entre nuevos públicos. Muy pocos personajes secundarios logran mantenerse relevantes durante tantas décadas diferentes. Gossamer pasó de ser un monstruo de caricaturas antiguas a convertirse en figura viral. Eso demuestra el enorme impacto cultural que todavía tienen los personajes clásicos de Warner Bros. 15. El monstruo con uno de los nombres más raros. El nombre de Gossamer es considerado uno de los más extraños de toda la animación clásica. La palabra Gossamer en inglés se relaciona con algo fino, suave y delicado. Eso resulta muy curioso porque el personaje es enorme, pesado y cubierto de pelo rojo. Muchos fans creen que el nombre fue elegido precisamente como una broma contradictoria. Los creadores de Looney Tunes disfrutaban usar ese tipo de humor inteligente y absurdo. Por eso decidieron darle un nombre completamente opuesto a su apariencia monstruosa. Durante mucho tiempo, muchas personas ni siquiera sabían cómo se llamaba realmente. Aún así, el personaje seguía siendo reconocido fácilmente por su aspecto visual. Con el paso de los años, el nombre comenzó a hacerse más conocido entre los fans. Hoy es considerado uno de los nombres más curiosos de Warner Bros. Esa combinación entre apariencia aterradora y nombre delicado volvió al personaje todavía más memorable. Muchos espectadores sienten que el nombre aumenta el lado cómico del monstruo. También demuestra cómo los estudios clásicos cuidaban mucho los detalles de sus personajes. Incluso algo tan pequeño como un nombre podía convertirse en parte importante de la comedia. Gracias a eso, Gossamer sigue siendo uno de los monstruos más originales de Looney Tunes. Hola, te invito a suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. ¡Adiós!